Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Primero que nada, darles la bienvenida de parte de Grupo Medical Pediatría y Grupo Medical, en general, la corporación. Ya en un par de minutitos estamos empezando, ya la ponente se encuentra con nosotros también. Vamos a empezar más que nada hablando un poco lo que es Grupo Medical en sí y luego pasamos a la ponencia de la especialista. Muy buenas noches con todos ustedes. Quien les habla es Ingrid Córdoba, encargada del área de marketing de la empresa Grupo Medical. Como les comenté, vamos a iniciar la ponencia de la charla virtual a cargo de la profesional, la pediatra endocrinóloga, la doctora Sheila Alegre. Primero vamos a explicar un poco de la empresa y posterior a ello ya la ponente va a hablar del tema que se ha mencionado con días anteriores. Empezamos con la primera diapositiva, por favor, si me ayudan a pasarla. Perfecto. Vamos a hablar un poco de nuestra especialista. La doctora es Sheila Paola Alegre Pariona. Ella de profesión es médico endocrinólogo pediatra, ¿no? Tiene títulos de subespecialista en endocrinología pediátrica. Su número de registro lo pueden visualizar, 033085. También es título como médico cirujano desde el 2011 y también es especialista en pediatría desde el 2016. Pueden visualizar también que ella estudió en la Universidad San Marcos. La siguiente, por favor. Para empezar primero, ¿quiénes somos? Grupo Medical es una red de centros médicos cuyo principal servicio inició ofreciendo el examen médico para brevetes. Conforme pasaban los años, se ha ampliado un poco más, en el cual pudimos agregar muchísimos más servicios. Hoy en día no solamente contamos con la parte de los brevetes, sino también de pediatría, que es justamente lo que estamos ahora enfocándonos, ¿no? Es una red de centros médicos. Contamos con dos sedes ubicadas en San Borja y en Los Olivos. Directamente pueden visualizar que en la parte de San Borja estamos ubicados en Avenida Javier Prado, 3536. Si gustan pueden tomarle screenshot o anotar los números, y también en Los Olivos. No solamente para la parte de pediatría contamos con estas dos sedes, pero para la parte de grupo medical en general tenemos tres sedes a nivel nacional. A estas dos le estaríamos agregando Callao. Correcto. Como les comentaba, en la parte de pediatría nosotros contamos con muchos expertos. En este caso, el primero es el doctor Juan Carlos García, ¿no? Quien encabeza, el doctor Alberto Romero. Contamos también con el doctor Tulier, con el doctor Dustin Garay, Eder Tiznado, Aldo Gamboa y la doctora Melissa. Tenemos todos estos staff de profesionales que ponemos también en manos de ustedes para que puedan quizá más adelante tener una consulta con sus propios hijos. Todos ellos son pediatras, también contamos con especialistas. La siguiente, por favor. Y en este caso, las especialidades pediátricas que actualmente nosotros tenemos, primero que nada es endocrinología con la doctora Sheila Alegre, neurología a cargo de la doctora Alison Quina, nutrición a cargo de la licenciada Antonella Corpancho, neumología. Contamos con dos neumólogos en este momento, el doctor Luis Falcón y el doctor Percy Sánchez. También contamos con un especialista en alergias, que es la doctora Lizzy Tincopa. Contamos con un gastroenterólogo, el doctor José Luis González, y un traumatólogo ortopedista, el doctor Waldemaro Fernández. Próximamente estaremos teniendo al doctor Javier Pascual en la parte de cirujano pediátrico. Día con día estamos tratando de ampliar nuestro staff de especialidades pediátricas para el público, más que nada, que es lo que nos solicitan. Siguiente, por favor. A esta parte quería llegar, comentarles que a todas las personas que, si bien es cierto, yo por el chat les he mandado el link del formulario, es justamente por eso. Primero que nada, para poder tener una base de datos de todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Agradecerles también de antemano el tiempo que ustedes están brindando para poder escuchar la charla que vamos a tener a continuación. La modalidad va a ser la siguiente. De todas las personas que se han inscrito a través del formulario confirmando su asistencia, automáticamente ya están participando del sorteo. Vamos a tener, así como ustedes pueden visualizarlo, 16 ganadores. Entre tantos premios que podemos obsequiar van a haber consultas gratuitas para pediatría, consultas gratuitas para la parte de endocrinología,
consultas gratuitas para nutrición. Por parte de los niños vamos a poder canjear 5 pulseras para el Coney Park. También vamos a contar con una barbería. Nosotros contamos con alianzas con la barbería que ustedes pueden visualizar ahí, que es Rock Barber Club, ¿no? Y también tenemos una alianza con un salón estético que es Amapola Salón. También tenemos 2 packs que vamos a estar sorteando de manera gratuita. Y también, como les dije, nosotros iniciamos con los servicios de exámenes médicos para brevetes y es lo que también vamos a sortear. 2 exámenes gratuitos para todas las categorías. Si ustedes tuvieran carros o motos o de lo contrario, quien llegase a ganar podría también enviárselo a una persona que lo requiera. Realizamos servicios de revalidación, recategorización, un canje también realizamos y si es que quieres sacar, si es que estás próximo a sacar tu brevete, también por ese medio lo pueden realizar. Siguiente, por favor. Ya estamos próximos a poder iniciar la charla. ¿Cómo va a estar estructurada esta charla que vamos a dar a continuación? Vamos a iniciar con la presentación del tema a cargo de la endocrinóloga. Va a haber un interín donde ella va a hacer una ronda de preguntas o quizá ustedes que tengan alguna duda nos las pueden dejar o simplemente pueden levantar la mano para poder cederles la palabra. Luego de ello continuamos con la charla, una siguiente ronda de preguntas y finalizamos con los sorteos. De igual manera, dándole tiempo a las demás personas que puedan ir agregándose o sumándose a esta charla. Bueno, desde este momento ya terminó toda la parte explicativa de la empresa Grupo Medical. Como le digo, ponemos a disposición de ustedes las 3 sedes ubicadas en Los Olivos, San Borja y Callao para todos los servicios que ofrecemos. No solamente exámenes médicos para brevetes, sino también pediatría. También realizamos exámenes psicosomáticos, que es para la parte de SUCAMEC, y también tenemos el servicio de certificado de salud mental. Cualquiera de ellos pueden hacer ustedes uso con nosotros si es que lo quisieran, ¿correcto? Entonces, me confirma, por favor, doctora, si es que ya se encuentra lista para poder compartir las diapositivas. Muchas gracias por haber escuchado. Ahora vamos a darle parte a la doctora Sheila Alegre. Lista, Ingrid. Buenas noches con todos los papis y mamis que nos están acompañando esta noche. Hoy vamos a hablar un poco del crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes cuando consultar. Siguiente. Bueno, primero vamos a definir qué es crecimiento y lo segundo qué es desarrollo. El crecimiento, como pueden ver en la pantalla, va a ser el aumento del tamaño corporal como consecuencia de la proliferación celular. Eso quiere decir que hay una hipertrofia o una hiperplasia celular. Y el desarrollo da como resultado el desarrollo de estructuras más especializadas, ¿no? Que significa adquirir funciones tanto biológicas, psicológicas, sociales, que son más complejas. Siguiente. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que es el crecimiento normal. El crecimiento normal va a ser un proceso dinámico, ¿sí? Es un proceso también que es complejo, es continuo, pero nunca es lineal. Entonces va a tener varios momentos en el que un niño va a crecer un poco más o que va a estar más estacionario. Y el crecimiento longitudinal quiere decir que es un indicador de salud. Entonces, tener un niño que crece bien quiere decir que está en perfecto estado de salud. Siguiente. Entonces vamos a ver qué factores podrían influir en el crecimiento de nuestros hijos. Como hemos mencionado, este crecimiento longitudinal va a ser multifactorial, es decir, que va a depender de varios factores que van a regular el crecimiento. Entre los factores más importantes y que llamamos determinantes, tenemos a la genética. Este va a tener un mecanismo poligénico, ¿sí? Quiere decir que hay varios genes que pueden intervenir, incluso entre un 60 a un 80% va a estar regulado por la genética. Luego van a existir factores permisivos. Como pueden ver ahí en la pantalla, todo el tema del crecimiento de los niños va a empezar desde el vientre materno, ¿no? Entonces, una salud materna adecuada, una nutrición adecuada, nos va a asegurar de que nuestro niño vaya a crecer bien. Luego también tenemos una etapa que se llama los 1000 primeros días, que va a abarcar toda la etapa de la gestación y los 2 primeros años de vida. Este tiempo va a ser el momento en el que los niños van a tener mejor velocidad de crecimiento y es un momento en el que tenemos que cuidarlo mucho porque va a depender de este tiempo para tener un crecimiento de una manera adecuada.
Luego, la parte nutricional es uno de los factores súper importantes que también intervienen en el crecimiento de nuestros hijos, es decir, una comida que sea balanceada, ¿no? Que cuente con los 3 macronutrientes principales, sean grasas, carbohidratos y también las proteínas. Otra de las cosas que a veces no les hacemos mucho caso es a la parte psicosocial. Entonces, tener un ambiente lleno de contención, de amor, de cariño, de respeto, también va a hacer que nuestros hijos puedan crecer de manera adecuada. Otros factores también emocionales, como el estrés psicoafectivo, que ya lo hemos mencionado, y en algunos lugares en vías de desarrollo como nuestro país, el nivel socioeconómico también afecta en la nutrición, que también por ende va a afectar en el crecimiento. Entre los factores reguladores o endógenos vamos a tener todo el estado global de salud del niño, es decir, cómo que sus órganos y sistemas tengan un adecuado funcionamiento. Y lo otro es la parte endocrina, que intervienen, lo que ve mi especialidad, que es la parte hormonal. Entonces, una hormona va a ser una sustancia química que va a ser producida por las glándulas del cuerpo y van a producir que nuestro organismo funcione de manera adecuada. En esta parte lo que más influye es todo el eje de la hormona de crecimiento, ¿sí? Pero también intervienen otras hormonas como la función de la tiroides, los andrógenos de las suprarrenales, las hormonas que se liberan en la pubertad, que son las hormonas sexuales, entre otras que nos ayudan para que un niño pueda crecer de manera adecuada. Y entre los factores realizadores se encuentra el esqueleto, ¿sí? Que es específicamente el cartílago de crecimiento, que es el que produce toda la parte del crecimiento longitudinal. Siguiente. Hay algunas preguntas frecuentes que tienen los papás. Por ejemplo, piensan que sus primos o sus primas que son menores son más altos, que no están viendo crecer bien a sus hijos o hijas. Hace más de un año que no está cambiando de ropa o de zapatos, no le dejan entrar de repente a los juegos que son para su edad. Y en el colegio los molestan porque son bajitos. Es importante en esta parte saber que cada niño tiene un carril distinto y no podemos compararlos entre sí, porque vamos a tener que tener una evaluación que vamos a ir viendo en las diapositivas siguientes. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar nuestro crecimiento? Debemos utilizar instrumentos o equipos y también una técnica adecuada para que nuestros niños y niñas sean medidos de forma adecuada. Eso que se realiza en la consulta. Siguiente. Entonces ahí ven algunas figuras. Lo que siempre les pido yo a mis papis en consulta es que cuando los niños son tallados, tienen que ser tallados en un tallímetro adecuado, ¿no? A veces los tallímetros que tienen balanza y tallímetro no son los más adecuados porque no nos permiten medidas exactas. Entonces podemos usar, sean tallímetros de madera o tallímetros de otro tipo de material, pero que sean de un material resistente, que no se balanceen para tener una adecuada medida. Los primeros 2 figuritas del inicio son para los niños más grandecitos y cuando medimos a los niños menores de 2 años, que tenemos que medir los echados de igual manera, ¿no? Tenemos que tener instrumentos adecuados. Siguiente. También para poder evaluar lo que es el peso, tenemos que tener instrumentos que sean estrictamente calibrados, ¿no? Para tener una medición correcta del peso. Siguiente. Entonces, ¿cuál sería la técnica adecuada para poder medir a nuestros niños? Como hemos explicado en la primera parte, los niños que son mayores de 2 años, todos deben ser tallados parados, ¿sí? Y los niños que son menores de 2 años tienen que ser tallados alzaditos. Entonces, como vemos en la primera figura, una persona iría a la cabeza del bebé para poder sostener la cabecita y otra persona iría a las piernitas para poder sostener ambas piernas y poder tener una adecuada medición de la talla. Y cuando se trata de un niño que es mayor de 2 años, a eso le llamamos talla. Y cuando es menor de 2 años, o hasta los 2 años, le llamamos longitud. Entonces, cuando vamos a tallar a un niño que está parado, tenemos que tener varios reparos. Uno es que tenemos que retirar todo lo que se encuentra en la cabeza. En las niñas, sus ganchos, sus pincitas. Y si, el niño tiene un gorrito, también todo hay que retirarlo. Y debemos ver puntos de apoyo clave. Uno es que la cabeza esté apoyada, que los hombritos estén apoyados, que también los glúteos y los talones estén apoyados y los talones tienen que estar juntos y no tienen que tener zapatitos. Entonces, bajo esos reparos, el niño tiene que ser tallado de manera adecuada para tener una talla que sea confiable, ¿no? Y nos ayude para el seguimiento del paciente. Siguiente. También utilizamos otros instrumentos como calculadoras o centímetros para poder medir el perímetro cefálico. Siguiente.
Además, tenemos que tener, o sea, ya hemos calculado el peso, ya hemos calculado la talla, pero ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Tenemos que colocar, siguiente, por favor. Tenemos que colocarlo en unas tablas adecuadas para la edad. Entonces, existen varias tablas. Estas tablas que son para niños y niñas, como ven, que fueron de la Organización Mundial de la Salud del 2006, que es entre los 0 y los 5 años. Siguiente. Y estas curvas que son de la CDC, que se publicaron en el año 2000, que es entre los 2 y los 20 años. Siguiente. Entonces, bueno, toda la antropometría hemos dicho que tenemos que utilizar instrumentos específicos. Ya hemos visto que estamos utilizando una técnica adecuada. Y ahora tenemos que también utilizar referencias poblacionales apropiadas y todo eso es para poder interpretar los datos, ¿no? Del peso, de la talla, del perímetro cefálico y así hallar una conclusión. Entonces, vamos a interpretar esos datos antropométricos. Como ven la figurita, tenemos niños que son todos normales y muchos crecen entre esos percentiles. No sé si logran ver ahí, pero en la curva más bajita es el percentil 3 y la curva más alta es el percentil 97. Entonces tenemos niños que son normales, que están creciendo, o sea, con esta figurita les quiero mostrar que no todos los niños crecen en percentil 50, que es la mitad, ¿no? De la segunda figurita. Porque, por ejemplo, algunos niños o algunos papás vienen muy angustiados, ¿no? Porque los han evaluado, por ejemplo, en su control CRED y le dicen, señora, está debiendo 3 centímetros, está debiendo 4 centímetros. Entonces, esas curvas, esas tablitas en las que hay una talla específica para determinada edad, no serían las más correctas, porque esas generalmente calculan la talla para esa edad, pero en el percentil 50, en la mitad, ¿no? O sea, que sería la rayita celeste. Entonces, no todos los niños crecen en ese percentil. Entonces tenemos niños que son normales, que pueden crecer como en esa línea lila, que es en el percentil 97, o en la línea roja, que está justo cerquita del percentil 3. Entonces eso lo vamos a ir disipando más adelante. Siguiente. Entonces, ahora que ya hemos hecho toda esta parte de, bueno, el adecuado peso, de la adecuada talla, ahora vamos a definir qué es talla baja. Existe una definición poblacional de talla baja, que significa la talla para la edad menos del percentil 3 o menos de 2 deviaciones estándar. Esa es la definición. O también existe otra definición que es la talla baja severa. La talla baja severa es aquella talla para la edad que es menos de 3 deviaciones estándar. Entonces es una talla baja muy importante. Y cuando tenemos tallas bajas severas, estas tallas deberían ser referidas de manera inmediata al endocrinólogo pediatra, porque hay mucha más probabilidad que se trate de una causa patológica, ¿sí? Que sea susceptible de tratamiento, bueno, ya sea porque tiene, por ejemplo, deficiencia hormonal de crecimiento o porque se pueda tratar una talla baja por un síndrome, ¿no? Por ejemplo, como un síndrome de Turner, un síndrome de Noonan, que también producen esas tallas bajas importantes. Siguiente. También, aparte de las definiciones ya operativas de talla baja, tenemos que tener en cuenta otros criterios. Uno de esos son si nuestra velocidad de crecimiento va debajo de lo esperado, ¿sí? Eso nosotros tenemos ciertas curvas para poder ver si la velocidad de crecimiento está adecuada para la edad de nuestro niño, ¿sí? O también tenemos que ver si esa curva de crecimiento ha sido decreciente, o sea, si está yendo, o sea, estaba yendo bien y ahora se empezó a aplanar la curva. O hubo una tendencia decreciente del puntaje Z, que es algo que, bueno, calculamos nosotros los pediatras o los endocrinólogos pediatras para poder hallar el percentil o el puntaje Z de la talla. Siguiente. Entonces, acá sí podemos ver esquemáticamente la definición de talla baja. Como ven, ese puntito rojo, este niño es un varoncito que tiene 8 años, él pesa 23 kilos, su tallita, como ven, está debajo del percentil 3. En la primera parte pueden ver el percentil 3 y ahí ven el puntito rojo en el que exactamente este niño se está hallando en el percentil 1. Y como habíamos dicho, talla baja se define como menos de una talla para la edad menos del percentil 3 o menos de 2 deviaciones estándar. Entonces, o sea, hemos hecho el cálculo de ese puntaje Z y nos salió menos 2.49. Entonces, cumpliría con ambos criterios. Y tiene un índice corporal que está en 17.7, que salió en rango adecuado. Entonces, como comento yo a los papis en consulta, tener un punto, o sea, una sola talla en la curva, no me dice nada, porque sería solo como un corte transversal, es decir, como una foto en ese momento. Pero lo que necesitamos es hacer seguimiento y ver cómo van esa talla. Siguiente.
Y lo mismo, esto es una curva que es utilizada para niñas. Vemos que esta niña tiene 8 añitos, ella pesa 24 kilos y está tallando 115. Y también está en el percentil 1 o menos 2 de punto 28 desviaciones estándar, o sea, que entraría en la categoría de talla baja. Siguiente. Entonces, ahora tenemos acá un poco más de información. Como le dije, lo primero era como solo una foto, ¿no? O sea, un puntito en ese camino. Entonces, siempre cuando evaluamos a un niño por talla, es importante que los papis nos traigan tallas previas, ¿no? Para poder ver cómo ha ido la tendencia de esa curva, como dice el título, ¿no? Cómo está avanzando ese puntito. Por ejemplo, ese niño tenía 8 años y ahí medía 114. Entonces sus desviaciones estándar estaba a menos 2.49. Cumplió 10 años, pesaba 30 kilos, medía 124 centímetros y su desvío igual estaba a menos 2.28 desviaciones estándar. Igual a los 11 años, igual estaba en percentil 1, estaba en menos 2.20. Entonces, como vemos, la curva se ha mantenido en el mismo carril, ¿no? Otro de los conceptos importantes es la velocidad de crecimiento. Entonces, la velocidad de crecimiento es algo que tanto los pediatras como los endocrinólogos pediatras tenemos muy en cuenta, porque es eso, ese porcentaje de talla o la cantidad de centímetros que gana un niño en determinado momento. Esta velocidad de crecimiento tiene que hallarse mínimo en 6 meses. Es por eso que a veces algunos papitos están como muy ansiosos de decir, doctora, mi hijito está creciendo bien, pero en un mes o en 2 meses no podemos ver si el niño va creciendo bien. Necesitamos un tiempo mínimo, como le digo, 6 meses. En 3 meses nos podemos dar una idea de cómo está creciendo, ¿no? Pero el tiempo más adecuado sería mínimo 6 meses para ver cómo va esa velocidad de crecimiento. Hay otro concepto importante que me gustaría compartirle, que es la talla diana o la talla genética. Bueno, eso es un concepto que es conocido y es muy importante. Entonces, por ejemplo, este papito que talla 165 y esta mamita que talla 152. Entonces, si por ejemplo tienen un niño, para poder hallar ese cálculo, sumaríamos la talla de ambos papás, lo dividiríamos entre 2 y le sumaríamos 6.5 si se trata de un niño, y a esta división le restaríamos 6.5 si se tratara de una niña. Entonces, en el caso de este niñito nos salió una talla diana o una talla genética de 1,65 m. Entonces vemos que a pesar de que es un niño bajo, va creciendo en la parte inferior de su talla genética. Entonces es otra información que tenemos para poder evaluar el crecimiento. Por ejemplo, sería la historia diferente si, por ejemplo, este es un niño igual que tiene ahorita 11 años, pero su talla genética, por ejemplo, fuera 180. Entonces ahí sí estaría bastante más bajo para la talla genética. Hay niños que a veces incluso tienen talla normal, pero son bajos para la talla genética. Entonces ahí también tenemos que evaluar qué está pasando, ¿no? Porque ese niño no está llegando al carril de papá y mamá. Entonces, eso es importante. Entonces, como ven ahí, es como una película. Entonces, ahí yo me puedo dar cuenta cómo va avanzando ese puntito, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre pedimos, ver el seguimiento para poder ver si, bueno, si esa curva efectivamente va para arriba, está yendo bien o se está aplanando, ¿no? Si se está aplanando, algo pasó, ¿no? De repente tuvo alguna enfermedad ocurrente, de repente apareció alguna deficiencia hormonal o algo pasó para que este niño haya un descenso en su velocidad de crecimiento. Siguiente. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de las causas de la talla baja. Esto es un poco, bueno, se ve un poquito complejo, pero como lo pueden ver en la lámina, cuando clasificamos una talla baja hay varias clasificaciones. Esta es una de ellas. Son clasificadas en defectos primarios, defectos secundarios y defectos idiopáticos. Cuando hablamos de defectos primarios, hablamos de defectos en la placa de crecimiento. Entonces, acá se encuentran algunos síndromes genéticos. Por ejemplo, aunque suenan un poco raros los nombres, pero existen esos síndromes, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Turner, el síndrome de Noonan, el síndrome de Down. Yo les cuento un poco la anécdota que tuve con un paciente. Yo recibí una niña a los 15 años que venía de la ciudad de Cusco y siempre fue una niña muy pequeñita. Entonces, bueno, sus pediatras ahí en Cusco siempre le decían, señora, vamos a darle esta vitamina, va a crecer, ¿no? Entonces la mami se confió, ¿no? Y dijo, bueno, yo soy pequeñita, bueno, mi hijita de repente va a ser pequeña, ¿no? Entonces, pero siempre lo que tenemos que buscar es la causa, ¿no? Si existe una causa de la talla baja.
Entonces ella llega conmigo a los 15 años recién para evaluar su talla. Entonces hubo mucho retraso ahí desde la derivación, desde esa ciudad que es, bueno, lejana hacia Lima, y nos retrasamos en el diagnóstico. Entonces siempre, o sea, al margen de dar algún suplemento o lo que fuera para el crecimiento, lo que tenemos que buscar es una causa de esa talla baja. También en los defectos primarios existen los pequeños para edad gestacional sin recuperación de talla. Es por eso que a veces los pediatras o los endocrinólogos pediatras somos muy incisivos preguntando cuánto pesó su niño al nacer, cuánto talló al nacer, porque hay un porcentaje de niños que nacen más chiquitos para la edad gestacional en la que nacieron, es decir, 40 semanas, 39 semanas, que fue la edad gestacional con la que nacieron, y que muchos de ellos, bueno, hasta un 10 o un 15% pueden no recuperar su talla al nacer. Y esa sí es una indicación normada para dar hormona de crecimiento. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Estamos muy atentos a esos datos también. Existen algunas displasias esqueléticas, por ejemplo, y existen causas secundarias. Entonces, en esta parte son las causas que alteran la fisiología de la placa de crecimiento. Entonces, esa es la parte que yo como endocrinóloga pediatra veo, ¿no? Por ejemplo, los trastornos endocrinos o metabólicos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la deficiencia de hormona de crecimiento, el hipotiroidismo, el hipercortisolismo, que es el exceso de producción de glucocorticoides de manera endógena, que se llama síndrome de Cushing. O también, por ejemplo, han sido niñas que han tenido pubertad precoz, ¿no? Que, bueno, al inicio tienen una talla excelente, ¿no? Van muy bien, son las más altas del salón, pero de pronto, por ejemplo, reglan antes de los 10 años, ¿no? Entonces, a eso consideramos una pubertad precoz. Y bueno, había hecho cambios de pubertad antes de los 8 años en las niñas, antes de los 9 años en los niños, y a la larga la talla final también puede ser baja, porque ella va creciendo, él o ella va creciendo a la par de de una criatura de mayor edad, ¿no? Entonces la talla final se afecta. Entonces esa también podría ser una causa de talla baja de la parte endocrina. Pueden haber trastornos del metabolismo del calcio y del fósforo, ¿no? Tipos de raquitismo que también pueden producir talla baja. Y eso también es importante, ¿no? Siempre que enfrentamos a un niño con talla baja, aparte de los problemas endocrinos, también se podrían tratar de otras causas, de otras enfermedades crónicas. Entonces, existen enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, incluso el mismo enfermedad por reflujo gastroesofágico puede afectar tanto el peso a veces en niños pequeños, que se puede presentar en esa etapa, que también la talla se afecta. O enfermedades inflamatorias intestinales. En la parte renal puede haber la acidosis tubular renal, que también, ¿no?, produce una falla de medro, ¿no?, que significa que hay un problema para crecer en talla y también en peso. Hay alteraciones también cardíacas, o sea, a veces niños que son diagnosticados de cardiopatías a veces bastante más grandes, ¿no?, que también pueden afectar su crecimiento. O sea, con cardíacas me refiero a problemas del corazón con los que nacemos, ¿no?, que también pueden afectar nuestro crecimiento. Alteraciones respiratorias, por ejemplo, niños que tienen asmas no controladas, que utilizan corticoides, ¿no?, que a veces también pueden tener trastornos del crecimiento. Por ejemplo, las neoplasias, que son bueno, de todo tipo, ¿no?, que pueden ser de órganos sólidos, o por ejemplo leucemias o enfermedades reumatológicas. Estas pueden producir talla baja no solo por la enfermedad de fondo, ¿no?, sino también por los tratamientos que se utilizan para su tratamiento, ¿no? Muchos de ellos utilizan corticoides a dosis muy altas, de potencias muy altas, como la dexametasona, y también pueden utilizar quimioterapias, ¿no?, que eso también afecta a nuestro crecimiento. Entonces, yo también los invito, ¿no?, que en el grupo Medical tenemos una serie de especialistas, gastroenterólogos pediatras, ¿no?, también un neumólogo pediatra, para que puedan acudir también con ellos, ¿no?, y buscar si hay un problema de crecimiento con nuestros hijos, no se trate de alguna enfermedad crónica que está haciendo que el crecimiento se esté retrasando. Y otro de los puntos importantes son las deficiencias nutricionales, ¿no? En el Perú existe todavía un alto riesgo, un alto grado de desnutrición, ¿no?, que también es una causa principal de talla baja. Entre las causas idiopáticas, idiopático quiere decir que una causa no se ha identificado, ¿sí? Y entre ellos se localiza, ¿no?, lo que es la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento y el desarrollo, que eso lo vamos a ir tratando más adelante. Siguiente. Como ven, este es otro tipo de clasificación de talla baja. Lo clasificamos en una talla baja patológica o una talla baja idiopática, en el que no se conoce la causa. Y generalmente el porcentaje de tallas bajas patológicas es en menor porcentaje, alrededor de un 20%.
y la talla baja idiopática es alrededor de un 80%. Entonces, en esta parte idiopática podría localizarse la talla baja familiar o el atraso constitucional del crecimiento. Siguiente. Aquí tenemos una tablita que me gustaría compartirles. Esto se llama variantes normales de talla baja, ¿no? Le llamamos normales porque pueden estar dentro de ese grupo de chicos que no están creciendo mal porque tengan alguna enfermedad, sino porque tienen estas condiciones, ¿no? Entonces, y la mayoría de veces se trata de este rubro, ¿no? De chicos que tienen estas condiciones que están afectando también su talla. Entonces, aquí tenemos dos conceptos. Uno es la talla baja familiar y otro es el retraso constitucional del crecimiento. Entonces, en la talla baja familiar, tanto el peso como la talla es normal. De igual manera en el retraso constitucional del crecimiento. La talla genética que ya hemos aprendido cómo hallar, en el caso de talla familiar va a ser una talla baja. Y en el retraso constitucional de crecimiento generalmente es una talla normal, ¿no? Promedio. Otra de las cosas que siempre preguntamos cuando tenemos una evaluación, general de pediátrica o de endocrinología pediátrica es cómo fue la pubertad de los papás, ¿no? Entonces, en la talla baja familiar, la pubertad, fue normal, pero siempre cuando tenemos que sacar este dato, ¿no? ¿Cómo fue esa pubertad en sus papás, ¿no? En el retraso constitucional del crecimiento, la pubertad generalmente en los padres fue tardía, ¿no? Son mamás que nos dicen, bueno, yo, doctora, arreglé a los 16 años, ¿no? Y en el caso de los papás, nos dicen, yo, doctora, he dado mestirón después de que terminé el colegio, ¿no? 16, 17 terminé de crecer, ¿no? Entonces, esas son cosas que tenemos que estar preguntando, ¿no? Y también otra de las cosas importantes es cómo es la velocidad de crecimiento. Si consideramos que estas son variantes normales de la talla baja, la velocidad de crecimiento en ambos contextos son normales. ¿Cómo va a ser el inicio de la pubertad? En el caso de la talla familiar va a ser normal con los amigos, ¿no? Y en el caso del retraso constitucional del crecimiento, este niño va a retrasar su pubertad, va a ser un madurador tardío, ¿no? Entonces tenemos a veces chicos, hasta varoncitos, por ejemplo, de 13 años que todavía no arrancan pubertad. Y podría tratarse con esa condición, ¿no? Pero sí tenemos que hacer toda la evaluación para poder excluir otras causas primero, ¿no? Y si todo, sale bien, podría localizarse en estos contextos, ¿no? Y otra de las cosas importantes es la famosa edad ósea, ¿no? Esta edad ósea, en el caso de talla baja familiar, va a estar acorde, ¿no? A la edad cronológica. Pero en el caso de retraso constitucional de crecimiento, más bien esta edad ósea va a estar atrasada, o sea, va a ser menos que nuestra edad cronológica. Y finalmente, esta talla baja, esa talla final en los pacientes con talla baja familiar van a tener una talla final baja, y en el retraso constitucional de crecimiento, si bien es cierto, crecen como muy pegadito al percentil 3 a veces, pero en la pubertad dan como un estirón, ¿no? Y generalmente logran estar en el carril de la talla genética o la talla diana, ¿no? Y finalmente la talla final está dentro del carril de talla genética, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, en la parte de la evaluación, siempre cuando hacemos una evaluación tanto de general, ¿no? También para la evaluación de la talla, tenemos que hacer una adecuada antropometría, ¿no? Entonces, esto se considera hacer lo que es la medición de la talla, del peso, hallamos el índice de masa corporal, también tenemos que hallar el perímetro cefálico, ¿sí? El perímetro de la cabeza, cómo es la circunferencia de la cabeza, y tenemos que hacer un examen físico completo, ¿sí? Y también una evaluación de los estadios del desarrollo puberal, que más adelante vamos a ver una figurita de cómo se realiza esta evaluación. En algunos casos, además, tenemos que hacer evaluación de segmentos corporales, es decir, medir cómo está la brazada, o sea, la longitud de los bracitos, también ver cómo está la parte superior, el segmento superior del cuerpo, el segmento inferior, porque en algunos casos de tallas severas importantes puede haber una desproporción, ¿no? de los segmentos corporales del cuerpo. Entonces, en ciertos pacientes tenemos que también hacer esta evaluación. Otra de las cosas importantes es que tenemos que hacer una evaluación con una historia clínica detallada de toda la parte perinatal. Ahí preguntamos si tuvo alguna complicación en el parto, si nació por cesárea, si nació de parto normal, cuál fue la edad gestacional con la que nació, cómo fue el peso al nacer, cómo fue la talla al nacer.
si tiene o ha tenido algún antecedente patológico, es decir, alguna enfermedad crónica, por ejemplo, si utiliza de manera crónica algún medicamento, si se alimentó de leche materna o tuvo una lactancia mixta, cómo fue su alimentación complementaria. Como comentamos en las primeras láminas, todos los primeros 2 años son en la parte clave, ¿no? En la parte también nutricional. Entonces, esta alimentación complementaria tiene que ser uno de los pilares para que nuestros niños más adelante se puedan alimentar de manera correcta. Si hubo algún problema con su desarrollo motor, ¿no? Entonces preguntamos algunos hitos de desarrollo, ¿no? Como cuándo controló su cabecita, cuándo se sentó solito, cuándo caminó solo, ¿no? Para ver si ha habido algún retraso en todos estos hitos del desarrollo, ¿no? Del desarrollo motor, psicomotor, ¿no? Y también preguntamos, por ejemplo, cómo es el rendimiento escolar, ¿no? Porque a veces tenemos niños que iban creciendo muy bien, o sea, sus pediatras lo iban siguiendo, iban creciendo muy bien, y de pronto nuestra curva se estanca, ¿no? O de repente era el primero de la clase y luego empezó a bajar su rendimiento escolar. He tenido casos de algunos niños, por ejemplo, con hipotiroidismos adquiridos, de que eran el primero de su salón, ¿no? Y luego de pronto empezaron a bajar su rendimiento y con una velocidad de crecimiento un poco descendente, ¿no? Entonces, a veces son cosas que son como muy sutiles, que a veces nos hacen pensar de que puede haber algún trastorno, ¿no? Por ejemplo, algún trastorno hormonal o algún trastorno tiroideo. Entonces, en los niños no es como los adultos, ¿no? Que con el hipotiroidismo ganan de peso, ¿no? No siempre pasa eso. Algunos pueden ganar un poco de peso, pero una de las cosas que se altera con frecuencia es la velocidad con la que van creciendo, ¿no? Entonces, como un foquito que vamos prendiendo para poder evaluar a nuestros niños. Lo otro son los antecedentes familiares, ¿no? Tenemos que preguntar si en la familia se padece de alguna enfermedad crónica. Acá también es importante, bueno, si es que se puede, poder tallar a los papás, ¿no? Lo ideal sería poder tallarlos siempre, ¿no? Tanto papá y mamá para poder hacer un adecuado cálculo de la talla genética, ¿no? También aquí preguntamos cómo fue el desarrollo de la pubertad de sus papás. Es súper importante para poder orientar un poco a la causa. Y también esto no siempre lo podemos hacer, bueno, en consulta, pero sería lo ideal, ¿no? Siempre tenemos que hacer una historia del consumo de alimentos, ¿no? Para ver si hay deficiencia o sea, de algunos macronutrientes, ¿no? Que nos orienten por ahí cómo va la historia nutricional de nuestros niños. Entonces, es importante también preguntar por esto. También preguntar si nuestros niños hacen actividad física, ¿sí? Y si también tiene un buen entorno psicosocial, ¿no? Si es una familia constituida, ¿no? Si el niño no tiene ningún problema en el colegio, ¿no? Entonces eso también a veces lo dejamos un poquito de lado, pero es también importante preguntar por el entorno psicosocial y el medio ambiente. Ingrid, de repente podríamos parar aquí para ver si hay algunas preguntas para poder continuar. Sí, claro, por supuesto. En este caso se les pediría a todas las personas, no sé si es que tienen alguna pregunta para ello, pueden levantar la mano primero de manera ordenada para poder darles pase para que puedan expresar su pregunta. César levantó la mano. César, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, tengo una consulta. El problema de mi hijo tiene 13 años y mide 1,45 m. Ya 13 años, 1,45 m, y me dijeron que la edad ósea era igual a la edad cronológica. Me gustaría saber un poco más de eso, por favor. Sí, te escucha. Él ya ha pasado una evaluación, le entiendo, ¿no? Sí, él pasó la evaluación. Y cuando le evaluaron, ¿qué le comentaron? ¿Que sí cumplía con criterios para talla baja? Sí, no, porque me dijeron que si la edad ósea hubiera salido mayor, hubiera habido posibilidad de crecimiento, pero salió así, ¿no? Que era igual, la edad ósea era igual a la edad cronológica. A ver, ahí, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, siempre para poder evaluar a un niño tenemos que tener todo el contexto, ¿no? También en las láminas siguientes van a seguir, o sea, cómo evaluamos el desarrollo de la pubertad. Entonces, en el caso de su hijito hay que ver eso, ¿no? Porque su crecimiento va acorde a su desarrollo de pubertad también.
Y como le digo, el tema de la edad ósea no quiere decir que si está más adelantada va a crecer mejor. Es más bien mejor que la edad ósea esté acorde a la edad cronológica porque estaría como que tas con tas, ¿sí? Más bien si la edad ósea está adelantada habría menos cartílago para crecer. Pero como le digo, a su niño habría que evaluarlo en consulta para poder hacer como que una evaluación más correcta, ¿no? Ver cómo está su desarrollo de pubertad, detallarlo exactamente cómo va y con eso poder evaluar, ¿sí? Y al fondo. Ok, ¿Aló? sí, sí, la escuché, sí. Listo, mami. Doctora, Ya. disculpe. Tenemos a unas mamitas que han estado escribiendo algunos comentarios, se lo voy a leer. Ujú. Una mamita que se llama Angie Chancos dice, doctora, ¿a partir de qué edad es recomendable llevar a mi bebé por consulta en endocrinología? Si yo veo que no está creciendo como debería. Tengo un bebé de 7 meses. Esa es la primera pregunta. Bueno, en realidad cuando tenemos niños menores de 1 año, siempre existe lo que es el control de niño sano, ¿no? El control de crecimiento y desarrollo. Entonces, ese es un primer filtro, ¿no? Igual los bebés que son pequeñitos también tienen que entender un pediatra de cabecera, ¿no? Que nos van haciendo, como les expliqué inicialmente, cómo va la tendencia de esa curva, ¿no? Y si hay alguna variación de esa curva de crecimiento, ya sea para arriba, para abajo, es ahí donde generalmente los derivan con el endocrinólogo pediatra, pero en general no hay una edad, o sea, nosotros vemos niños desde recién nacidos, ¿no? Entonces podemos evaluar los niños desde que nacen, ¿no? No hay una edad en la que uno pueda o no llevarlo al endocrino pediatra, ¿no? Entonces, si está notando algún trastorno de su crecimiento, no habría problema para poder evaluarlo, ¿no? Correcto, doctora. Tenemos otra pregunta que dice Jessica, buenas noches. ¿Los niños que tienen problemas de TEA presentan problemas en el crecimiento? Mire que he tenido, o sea, no es exclusivo de niños con trastorno del espectro autista, ¿sí? Pero sí tengo muchos pacientitos que tienen TEA y estos pequeñitos a veces tienen algunas selectividades alimentarias, ¿no? O son muy hipersensoriales y por ende a veces no toleran muchas texturas de alimentos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un pacientito que solo tolera las comidas pero fritas. Si no están fritas, no las come. Entonces ahí es como tienen algunas selectividades alimentarias, a veces por ahí también se puede afectar el crecimiento, ¿no? Inicialmente cuando uno va teniendo esos problemas, generalmente primero se altera el peso, ¿no? O sea que están bajitos de peso. Y a la larga, si ese pesito no se controla, también se puede afectar la talla. Entonces, como le digo, no es algo exclusivo para niños con TEA, ¿no? Pero igual como cualquier otro niño, claro, se tiene que evaluar, ¿no? Para ver cómo va. Correcto, doctora, gracias. Tenemos aquí al señor Juan Zavala que está levantando la mano. ¿Puede habilitar su micrófono para poder escucharlo, por favor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace un momento escuché el comentario de una persona acerca de la edad ósea de su hijo, ¿no? Que en este caso manifestó que estaba acorde a su edad y demás. Yo quería hacer una pregunta. En el caso de que la edad ósea del niño esté retrasada a la edad que tiene, ¿qué, qué recomendaciones nos puede brindar en todo caso para equiparar esa edad, ¿no? O sea, es decir, si por ejemplo el niño, como manifestó hace un momento, ¿no? Tiene 13 años, pero en la edad ósea todavía tiene un cartílago, digamos, de 11 años. ¿Cómo se puede contrarrestar eso? ¿Cómo se puede equiparar tal vez esa edad cronológica con la edad ósea? ¿Es posible? ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Mire, le explico un poquito. Como hemos mencionado en láminas anteriores, existe una condición que se llama retraso constitucional del crecimiento, que puede ser una variante normal del crecimiento. Entonces, en este caso, también la edad ósea en ese contexto está atrasada, ¿sí? Entonces, son niños, como explicamos en la lámina anterior, que maduran tarde, o sea, como le digo, tienen alrededor de veces de 12, 13 años y todavía no arrancan pubertad. Pero ojo, cuando tenemos también una edad ósea atrasada, también pueden haber causas patológicas de talla baja.
Entonces, no siempre lo acuñamos solo a un retraso normal de la maduración ósea. Tenemos que hacer la evaluación para ver si no hay causa endocrina de ese atraso de la edad ósea. La segunda parte de su pregunta, si es que hay algo para que esa edad ósea se adelante, no. O sea, no hay un medicamento que adelante la maduración ósea, sino que vamos viendo que igual hay bastante cartílago para crecer porque todavía está atrasada, pero tenemos que estar muy expectantes, ¿no? O sea, si realmente es un niño que tiene atraso de la edad ósea, pero va creciendo bien, estamos tranquilos. Pero si ese niño empieza a desacelerar el crecimiento o tiene una talla baja muy, muy importante asociado a atraso de edad ósea, podríamos también pensar de que hay una causa patológica de ese atraso de edad ósea. Entonces, como le digo, los contextos van a variar mucho de cada paciente, ¿no? O sea, de repente si su niño tiene atraso de la edad ósea y todavía no arranca de la pubertad y bueno, ya es un chico, por ejemplo, de 12, 13 años, podría calzar en el contexto de un retraso continuo del crecimiento. Pero como le digo, siempre tenemos que evaluar que no haya una causa de eso, ¿no? De esa causa de la talla baja más el atraso de la edad ósea. Listo. Correcto. Disculpe, doctora, tenemos otro comentario donde nos indica Pamela, doctora Sheila, ¿las evaluaciones que realiza son también a través de exámenes de laboratorio o solo es una evaluación clínica? Es lo que pregunta. No, sí, también son exámenes de laboratorio. Vamos a pasar a las siguientes láminas para poder ir avanzando esa parte. Sí, hemos estado todavía en la primera parte de la charla. Entonces podríamos continuar, ¿no? Podríamos continuar para ir avanzando y al final podemos hacer otras preguntitas. Ok, de acuerdo. A las personas que aún se encuentran con la mano levantada y otras preguntas o otros comentarios que no he leído, como indicó la especialista, en la siguiente tanda vamos a realizar la respuesta a los siguientes comentarios. Muchas gracias. Continúe, doctora. Bueno, continuando entonces un poco con toda esta evaluación. Esto es algo súper importante. ¿Cómo se evalúa el desarrollo sexual? Siguiente, por favor. Existen este nombre que suena un poco raro, se llaman estadios de Tanner, en el que se va a evaluar la pubertad tanto de niños, de niños varoncitos o de niñas. Entonces, siempre el primer hito de la pubertad, cuando una niña va a empezar la pubertad, es la aparición del botón mamario, que respondería al estadio 2 de los estadios de Tanner. Entonces, es ahí donde empieza a aparecer la pubertad. Entonces, ¿qué pasa en las mujercitas? Cuando una niña ya está empezando su botón mamario, va empezando a acelerar también su velocidad de crecimiento. Entonces, no podríamos evaluar dos niñas incluso de la misma edad, pero que están en estadios diferentes de pubertad, ¿no? Por ejemplo, puede haber una niña que está en el estadio 2, otra niña que está en el estadio de 3, y su velocidad de crecimiento en ambos estadios va a ser distinta, así sean de la misma edad, ¿sí? Entonces, como dice aquí, existe un patrón de crecimiento normal y cambiante para cada etapa de vida. Siguiente. Y esto es para los varones. Entonces, igual, para poder ver si un niño ha empezado pubertad o no, la única forma es hacer un examen del desarrollo genital. Para eso utilizamos instrumentos como es el orquidómetro. Hay de varios colores, este azul con amarillo, este rojo con naranja y amarillo, pero ambos se utilizan para lo mismo, para hallar el volumen testicular. O sea, no solo es mirar cómo están los testículos, o sea, solo con el ojo, ¿no? Sino es compararlo con este parámetro importante para ver si el niño empezó pubertad o no. Entonces, ¿cuándo empieza la pubertad en los niños? Cuando este volumen testicular está mayor o igual a 4. Entonces, ahí decimos, ya, su niño ha empezado pubertad. Entonces, también, igual en los varones, así sean de la misma edad, como le digo, sean compañeritos, primos, que sean de la misma edad, pero podrían tener estadios de pubertad diferentes. Entonces, eso va a hacer que el crecimiento en estos chicos sea diferente para cada estadio de pubertad, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que preguntaba una mami, ¿no? Ya hemos hecho toda la parte clínica que la hemos evaluado bien. Entonces, ahora, ¿qué nos queda hacer? Entonces, se tienen que hacer los exámenes que son pertinentes buscando la causa de la talla baja. Entonces, muchas veces se puede tratar de una talla baja por una enfermedad de fondo. Entonces, ahí tenemos que hacer exámenes generales, ¿no? Por ejemplo, un hemograma, ver cómo está la función de la glucosa, ver la función renal, ver la función del hígado,
¿no? Entonces, orientado a otros problemas renales, también hacemos gases venosos, hacemos electrolitos, por ejemplo, buscando una causa de esa talla baja, ¿no? Otra de las cosas importantes que creo que no mencioné antes también es ver cómo está la hemoglobina de nuestros hijos, ¿no? Nuestro Perú todavía tiene deficiencia de algunos micronutrientes como zinc y hierro, entonces también es importante ver cómo está eso, ¿no? Eso va orientado a buscar una causa de la talla baja. Entonces vamos desde exámenes generales, como hemos mencionado, hasta exámenes muy específicos que piden especialidad, ¿no? En el que vamos a estudiar todo el eje de la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, igual a veces papis me traen exámenes, por ejemplo, de hormona de crecimiento basal, que eso no me ayuda mucho, ¿no? Porque la hormona de crecimiento es pulsátil, o sea, como en curvitas, ¿no? Entonces, una hormona de crecimiento basal no me ayuda. Entonces, existen otros efectores de la hormona de crecimiento que sí me van a ayudar para ver cómo va ese eje, ¿no? Luego también, en algunos casos, como les comenté de mi pacientita que tenía un síndrome, que tendría síndrome de Turner y que tenía una talla baja muy importante, en el caso de esa niña fue necesario hacer un cariotipo. El cariotipo es un estudio genético muy específico en el que se ven cómo están los cromosomas, ¿no? Las mujeres tenemos 46XX y los varones tenemos 46XY. En el caso de esta niña que tuvo síndrome de Turner tenía 45X. Entonces ella tenía una talla baja, que era sindrómica, que era por un síndrome, y que bueno, ahora sí está recibiendo tratamiento con hormona, ¿no? Porque la hormona de crecimiento para esa condición está normada, está normada como un tratamiento, ¿no? Entonces, lamentablemente con ella el diagnóstico ha sido tardío, ¿no? Pero al menos se pudo hacer el diagnóstico adecuado, ¿no? Cuando ya llegó con nosotros. Incluso se tienen que a veces hacer otros estudios genéticos o sea, de mayor amplitud, ¿no? Cuando no se encuentran alteraciones en el cariotipo. Entonces, todo eso va orientado a buscar las causas de la talla baja. También en los exámenes tenemos que asegurarnos de que la función tiroidea también está adecuada, ¿no? Para poder, eso nos tendría que asegurar que el crecimiento del niño también vaya bien. Siguiente. Ahora también vamos con la parte de imágenes, ¿no? Como ya algunas mamitas me han comentado, ahí tenemos la edad ósea. Como yo siempre les comento a los papás, la edad ósea no solo es que nos traigan el informe de la edad ósea, ¿no? Sino hay que revisar esa placa, ¿no? Porque a veces los informes nos ponen determinada edad y no siempre se cumple, ¿no? Entonces, nosotros tomamos esta radiografía de la manito, que es de la mano no dominante, o sea, si son diestros es de la mano izquierda. Si son mayores de 2 años, los tomamos de la manito, y si son menos de 2 años, tomamos del tobillo, que es otra forma de evaluar también la edad ósea. Entonces, en el caso de que sea una radiografía de mano, nosotros lo comparamos como con un atlas, que es como un patrón, y revisamos específicamente la edad ósea. ¿Y para qué sirve esta edad ósea? No solo es para saber si está atrasada o adelantada, sino también con esta edad ósea podemos hacer un pronóstico de talla final, que es un cálculo, ¿no? Que ya hacemos los pediatras o los endocrinólogos pediatras para ver cuánto es el pronóstico que tenemos de talla final de nuestros niños, ¿no? Entonces, lo ideal sería que esta edad ósea pues esté acorde, no sea cronológica, ¿no? Pero aceptamos algunas variaciones de edad, tanto para arriba como para abajo, para decir si está acorde o no. Y, por ejemplo, una causa de que esta edad ósea esté adelantada, por ejemplo, son niños o niñas con pubertad precoz, ¿no? Entonces, niñas que a veces tienen 8 y su huesito tiene 10, 11, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay menos tiempo para crecer, o sea, que queda menos tiempo y esos cartílagos se han cerrado antes, ¿no? Entonces, para eso un poco nos ayuda la edad de los huesitos, ¿no? Entonces, a veces se tiene que tomar radiografías de otros huesitos, de las piernas, del cráneo, ¿no? Si encontramos que estamos pensando que la talla baja se trata, por ejemplo, de una displasia esquelética. Y en algunos casos tenemos que completar con estudios de resonancia, ¿no? De magnética del cerebro, cuando estamos pensando que hay algo, o sea, que hay alguna alteración central, o sea, por ejemplo, en la glándula hipófisis, que es la que produce todas las hormonas, que produjo esta talla baja, ¿no? Entonces, hay algunos niños que presentan, por ejemplo, esa glándula hipófisis muy chiquitita, entonces esa bolsita que produce todas las hormonas no deja producir las hormonas de forma adecuada, ¿no? E indirectamente nos dan retraso de pubertad, nos dan también talla baja importante, ¿no? Entonces, son estudios que se piden según cada condición, ¿no? Siguiente. Y bueno, ahora enfocándonos un poco al tratamiento, lo que quiero resaltar es que el tratamiento para un niño que estamos evaluando por talla o que tiene talla baja tiene que ser individualizado. Es decir,
que no lo que le hayan dicho a un primito, a un amigo del salón, por ejemplo, va a funcionar para el otro niño. Tiene que estar orientado a tratar o buscar, o sea, a tratar si hemos encontrado efectivamente una enfermedad de fondo, ¿no? Si hay un problema renal, tener que solucionar esa parte renal. Si hay un problema gastroenterológico, solucionar ese problema gastroenterológico, ¿no? Si hay una neoplasia, si hay una enfermedad reumatológica que esté produciendo la talla baja, también poder tratar de controlar esa enfermedad de fondo. Entonces, eso es primero, ¿no? Orientado a la causa de la talla baja. Pero ya sea que tenga una enfermedad siempre o que sea un niño sano, como muchas veces pasa en varios variantes normales de talla baja, los estilos de vida saludables van a ser uno de los pilares fundamentales del tratamiento. A veces parece que fuera nada, ¿no? O sea, que no le estamos dando una reflexión, una solución, cambios en nuestros estilos de vida van a garantizar que nuestros niños puedan crecer de manera adecuada. Entonces, cuando tenemos un adecuado estado nutricional, se va a garantizar, ¿no?, el adecuado crecimiento de nuestros niños. ¿Y qué nos referimos con una alimentación balanceada? Una alimentación balanceada va a constar de que tiene que tener un adecuado balance de todos los macronutrientes, es decir, los carbohidratos, las proteínas, las grasas buenas. También tiene que haber frutas y verduras, ¿no?, que esos debemos acompañarlos, como le digo, desde la alimentación complementaria, ¿no? Si nuestros niños no se acostumbran a comer balanceado desde que empezaron con las papillas, más adelante, cuando sean más grandes, no van a querer consumir frutas y verduras, ¿no? Entonces tenemos que comer granos integrales, ¿no? Siempre proteínas magras, ¿no? Que siempre tienen que estar en nuestra alimentación balanceada, ¿no? Entonces siempre los alentamos a que también consuman fuentes de grasas buenas, ¿no? Por ejemplo, aceite de oliva, algunos frutos secos, ¿no? Que también son fuentes de aminoácidos, también algunas fuentes de zinc, por ejemplo. Entonces, y también acostumbrarlos a que tomen agua, ¿no? Y algunas fuentes de calcio y vitamina D como los lácteos, ¿no? Entonces, como hemos puesto aquí en la lámina, debe haber una ingesta adecuada tanto de macronutrientes como también de micronutrientes, ¿no? Entonces, entre los micronutrientes tenemos el zinc, el calcio, el hierro. En algunos otros también podrían haber deficiencia de algunas vitaminas como la vitamina D, algunos aminoácidos, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos de que la dieta de nuestros niños esté rico en todos estos factores, ¿no? Siguiente. Y otro de los pilares básicos es el ejercicio, ¿no? Cuando uno revisa un poco lo que se recomienda de actividad física, nos consignan, ¿no?, que hay una actividad física de moderada, vigorosa, al menos 60 minutos diarios, ¿no? Entonces esto pueden ser que nuestros chicos practiquen fútbol, por ejemplo, que practiquen básquet, no sé, que salten soga, que hagan karate, pero tiene que hacer una actividad moderada o vigorosa, ¿no? Al menos 60 minutos. Por ejemplo, si van a hacer ejercicio, yo también les recomiendo que lo hagan tan cerca de acostarse, porque tampoco el sueño va a estar tan raptador, ¿no? Entonces, esas son causas de higiene del sueño que también como papás tenemos que estar atentos, ¿no?, de que nuestros niños tengan. Y bueno, de la parte endocrina se pueden utilizar algunos fármacos. Por ejemplo, si hemos hallado que nuestro niño tiene hipotiroidismo, que ese es otro trastorno de función tiroidea, el tratamiento va a ser levotiroxina, que es un fármaco, ¿no? Si por ejemplo hemos hallado que nuestro niño tiene una deficiencia de hormona de crecimiento ya comprobada por exámenes de laboratorio, no por la clínica, por algunos otros test de estimulación que se pueden pedir también, la indicación sería hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento tiene indicaciones normadas muy específicas, ¿no? Entonces, no todos los niños son tributarios de hormona de crecimiento, no solo por querer crecer más. Entonces, ahí hay que hacer una evaluación muy rigurosa, ¿no?, para poder evaluar a nuestros pequeños. Ya, entonces estábamos en esa parte. Bueno, entonces, para terminar un poco ya con los mensajitos para llevar a casa. Entonces, para concluir un poco las conclusiones de esta charla, el crecimiento adecuado va a reafirmar el estado saludable de un niño o niña. Las desviaciones de los parámetros esperados podría advertir la necesidad de investigar una causa de ese trastorno de crecimiento. Y hay que recordar también que el retardo de crecimiento podría ser el único signo visible de una enfermedad crónica. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso. Gracias. Bueno, no sé si ahora, muchísimas gracias, doctora, primero que nada. Tenemos algunos comentarios, doctora, para poder leérselos para que nos pueda ayudar a responderlos.
Sí, más bien espero que bueno, les haya gustado la charla. He tratado de hacerlo lo más sencillo posible para que me puedan entender. Igual hay muchas preguntas que de repente van a quedar todavía al aire, como le digo, porque tenemos que hacer una evaluación individualizada de cada pacientito, ¿no? Entonces, eso, bueno, se tiene que hacer en una consulta. Entonces, la idea de esta charla era un poco que conozcan, ¿no? Qué es lo que hay, cómo se tiene que hacer, cuándo tienen que acudir, ¿no? Entonces, pero sí de base, como les comentaba, todos los niños, ya sean pequeños, grandecitos, tienen que tener un control de niño sano al inicio, ¿no? Al menos los primeros 5 años, y también un seguimiento con su pediatra de cabecera, ¿no? Entonces, cuando nuestro pediatra, que es nuestro mejor aliado, está viendo que no hay algo que no está haciendo que el niño crezca bien, también poderlo derivarlo con otros especialistas como el endocrinólogo pediatra, ¿no? De repente piensa que es por una causa renal, también lo derivamos con el nefrólogo, con el gastroenterólogo. Entonces, cuando uno evalúa Que es un talla, nefrólogo. o sea, es un equipo multidisciplinario, ¿no?